bien, chicas, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de representación del volumen, ¿ya? ¿Y cuál es nuestro propósito? El propósito es que ustedes puedan darle luces y sombras a las figuras y a los objetos para que nos den las sensaciones de volumen, de que tienen 3 dimensiones, ¿ya, chicas? Entonces, eso lo vamos a trabajar con la técnica del claro oscuro. Así que ahora vamos a compartir la pantalla para ver la información. El tema de hoy es representación del volumen, ¿ya? Recuerden que los objetos tienen, generalmente los que vemos, los que observamos, tienen 3 dimensiones: largo, ancho y profundidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotras para darle esa sensación, ¿no? Como les decía, los cuerpos que nos rodean tienen 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. Para representar esas 3 dimensiones de las figuras, de los objetos, ¿no? De todo nuestro entorno, para poder representarlo sobre un soporte. El soporte puede ser cartulina, cartón, hoja, madera, una pared. El dibujante, la dibujante, recurre al uso del claroscuro. El claroscuro es una técnica muy utilizada, ¿ya? Para todos los dibujantes, para todos los artistas, para todos los pintores, para nosotras. El claroscuro es la distribución de luces y de sombras. Por favor, esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Ustedes tienen que saber que esta técnica, ¿ya? Es la distribución de luces y sombras a los objetos, a las figuras. Y aquí tenemos una imagen, ¿ya? De una esfera donde tiene diferentes tipos de luces y sombras. Tenemos la zona iluminada, que es la zona donde hay más luz. Tenemos la penumbra, la sombra propia del objeto, ¿ya? La parte opuesta de la luz es la sombra. Esta es la sombra propia del objeto y hay una sombra arrojada, una sombra que está en la superficie. ¿Ya, señoritas? Cualquiera de los signos gráficos que se usan habitualmente para dibujar es válido a la hora de pintar en una superficie que den estos efectos de volumen y relieve. Así, para crear esa tercera dimensión, para dar esa sensación de una tercera dimensión, se pueden utilizar diferentes elementos del lenguaje plástico visual, como por ejemplo los puntos, las líneas, las manchas, color o textura. Nosotras estamos dando énfasis ahora a lo que son las manchas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los óleos pastel. Así que hay que darle fuerza a esta técnica, a este elemento. ¿Ya, chicas? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De un dibujo de unos frutos, que tenemos aquí una sombra propia, la luz, ¿ya? La sombra iluminada, la luz propia. Tenemos la sombra proyectada, que es en la superficie, y tenemos la penumbra, ¿ya? Cuando ustedes observen un objeto, tienen que reconocer las luces y las sombras. ¿Qué tipo de luz es? ¿Qué tipo de sombra es? Chicas, es muy importante. Con cosas sencillas vayan reconociendo. Nosotras podemos darle volumen, luces y sombras por medio de líneas. Ya vamos a empezar por medio de líneas. Ya la línea puede ser el único elemento gráfico que dote de volumen a una composición. Para ello se jugará con varios factores. En primer lugar, con la direccionalidad de la línea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las líneas pueden ser líneas rectas, verticales, horizontales, pueden ser líneas curvas. Ustedes tienen que seguir la dirección del objeto, ¿ya? Si tengo un objeto circular, entonces mis líneas tienen que ser también con esa dirección, tienen que tener esa dirección. Procurando que sigan siempre el volumen de las formas. Tengo que seguir la forma que yo estoy
pintando. Y en segundo lugar, con la menor o mayor separación de las mismas. Quiere decir que si yo quiero darle sombras a una imagen, a una figura con líneas, si yo quiero ponerle sombra, las líneas serán más unidas, más juntas. Pero si yo quiero darle luz, entonces mis líneas serán más separadas, para crear zonas de diferente oscuridad, de diferentes luces. ¿Ya, señoritas? Eso hay que tener en cuenta. Por favor, lo anotamos. Generación del volumen por manchas. La mancha es la parte de la superficie pictórica que tiene una oscuridad o una luminosidad distintas a las del resto de la obra. Es rápida de ejecutar y resulta muy expresiva. Y nosotras vamos a trabajar la mancha con los óleos pastel. ¿Ya? Es rápida, como dice, es fácil de ejecutar y se hace libremente, ¿sí? De una manera muy expresiva. ¿Ya? Se utilizan los colores propios para dar algunas sombras, si deseamos, o luces también. Y aquí tenemos un ejemplo de unas flores, ¿no? De unos tulipanes, y donde podemos ver, pues, que está pintado y luego se va a ir frotando para darme esa sensación de mancha. Y ustedes han hecho un ejercicio con el frotado, así que ya más o menos tienen una idea de cómo se va a ir trabajando. Se van mezclando los colores, en este caso, aquí tenemos algunos ejemplos, de azul, negro, blanco, se va frotando y va dando esa sensación. En este otro lado tenemos pues el negro, el gris, los plomos, azules, igual vamos frotando y me va a ir dando otras tonalidades, ¿no? Y podemos reconocer dónde está la zona de luz, dónde está la penumbra, la sombra arrojada, etc. Sigamos. En un mismo dibujo, señoritas, se pueden mezclar los puntos, las líneas, las manchas. Sí lo podemos hacer en un solo dibujo. Podemos tener estos elementos, ¿ya? Para pintar. Puesto que todos estos elementos agrupados pueden conseguir el efecto volumétrico buscado. Y así podemos ir experimentando también todos estos elementos en un solo dibujo, en una sola imagen. ¿Ya? Y esta generación son pues del volumen por diversos signos gráficos. Como ustedes ya han visto, estos signos gráficos pueden ser líneas, pueden ser manchas, pueden ser puntos. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde podemos poner todos estos elementos. Podemos poner de repente los puntos en el cielo, las líneas en las ramas, en el árbol, ¿verdad? Las líneas, en el gras. Entonces aquí podemos tener estos elementos gráficos. ¿Ya, señoritas? Entonces, ustedes están observando esta imagen, este paisaje, donde yo puedo utilizar estos elementos diferentes. Muy bien, señoritas, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, señoritas, la actividad para la siguiente clase es hacer un dibujo en una hoja de formato A4 o cartulina, ¿ya? De formato A4 o cartulina, van a hacer un dibujo, el que ustedes quieran, y lo van a pintar con líneas, ¿ya? Teniendo en cuenta las recomendaciones, siguiendo la dirección de la línea, y donde hay luces, las líneas serán más separadas, y donde ustedes le van a colocar las sombras, las líneas serán más unidas, más juntas. ¿Ya, chicas? Eso es la actividad para esta semana. Yo lo voy a colocar en tareas para que ustedes puedan enviar sus dibujos. Muy bien, señoritas, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.